Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una chaqueta de niña. Mirad este modelo. Es una chaqueta para entretiempo, por lo que no lleva forro, es muy sencilla, lleva unos bolsillos de plastón y un cuello que va vuelto. Está confeccionada en un tejido de piqué, pero si queréis hacerla en otro tejido que os guste más, pero siempre que tenga algo de cuerpo. Si queréis más información, entrad en mi blog patronesmujer.com y si queréis el patrón está disponible en tienda.patronesmujer.com de la talla 1 año a 8 años. Que disfrutéis con el vídeo. En este video tutorial vamos a aprender a hacer una chaqueta de niña con cuello vuelto. Los materiales que vamos a necesitar son tejido 1 metro para talla de 8 años, entretela 50 centímetros, 3 botones, tijeras, hilo y alfileres. Las piezas de patrón de las que se compone la chaqueta son: la pieza número 1 es el delantero, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 2 es la espalda, cortar una vez de género, está a la mitad. La pieza número 3 es la manga, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 4 es el cuello, cortar una vez de género al bies y una vez de género al hilo. Y lo mismo de entretela, una pieza de entretela al hilo y otra pieza al bies. La pieza número 5, la vista, cortar 2 veces de género y 2 de entretela encaradas. La pieza número 6, el bolsillo, cortar 2 veces de género. La pieza número 7 es el afinado del bolsillo y la pieza número 8 es el afinado del cuello. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y montamos los folios con celo. Comprobamos la talla de la niña con la tabla de medidas que hay en el blog. Y una vez montados todos los folios, recortamos alrededor. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro. Una vez recortado el patrón, doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia adentro y colocamos justo en el doblez de la tela la espalda y a continuación el delantero. Comprobamos que las piezas estén paralelas al hilo del tejido. Para ello vamos midiendo desde el orillo hasta el hilo de la pieza que estamos colocando. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor al filo del patrón. Una vez recortadas las piezas, le damos como siempre los piquetes o aplomos. Ahora, con el tejido en sencillo, sin doblar, vamos a cortar primero el cuello que va al bies. Medimos con el metro para que esté bien al bies y lo sujetamos con unos alfileres. Una vez sujeto, lo recortamos todo alrededor. Ahora volveríamos a cortar esta misma pieza otra vez, pero al hilo, y teniendo en cuenta que hay que cortarlo encarado al otro. Así que para ello le volvemos hacia el revés, hacia el otro lado. Lo sujetamos al tejido para que no se mueva con unos alfileres. Y lo recortamos alrededor al filo. Para cortar las piezas que nos faltan, volvemos a doblar el tejido a la mitad con el derecho hacia adentro, al ancho de las piezas que vamos a cortar, y colocamos la vista y el bolsillo y recortamos.
Ahora vamos a hacer la entretela. Doblamos la entretela al ancho de la vista con la parte que pega hacia el interior, sujetamos con unos alfileres y recortamos alrededor. Ahora vamos a cortar los cuellos. Cortamos primero el que va al bies, igual todo alrededor, y luego después cortamos el cuello que va al hilo. Tenéis que volverle hacia el otro lado para que quede encarados un cuello con el otro. Antes de quitar las piezas de patrón, marcamos los taladros, en este caso la espalda y el delantero, para hacer el bolsillo y el pliegue que lleva atrás en el centro. Lo marcáis con unos alfileres para luego marcarlo con un lápiz. Una vez que hemos cortado la chaqueta, pegamos las entretelas de los cuellos y de las vistas. Y afinamos el bolsillo. Doblamos por la parte de arriba 1 centímetro y luego volvemos a doblar a 2, por donde indican los piquetes. Colocamos el afinado justo por donde hemos doblado, por donde están los piquetes, y vamos a ir doblando alrededor con la plancha. En la parte de la curva lo vais doblando estirándolo hacia el interior procurar que la curva quede redondita. Vamos a coser. Lo primero que hacemos es el dobladillo a la parte de arriba del bolsillo, con un punto justo por donde hemos doblado. Una vez hecho el dobladillo, situamos el bolsillo en las marcas que nos hemos hecho anteriormente y comenzamos a coser al ancho de la patilla y redoblando con los dedos los bordes hacia el interior. La parte de la curva la hacemos despacito y le vamos cosiendo aplastándole con la mano para que no haga bolsa. Hasta que lleguemos hasta el final. Lo mismo hacemos con el otro bolsillo. Ahora doblamos la espalda a la mitad y le hacemos el tablón que lleva, desde el piquete hasta la señal que le hemos hecho. Abrimos el tablón y una vez abierto le vamos a pasar un punto también al ancho de la patilla hacia un lado de la costura hasta el final, haciéndolo en diagonal y volviendo hacia arriba igual en diagonal y luego en recto. Continuamos hasta el final del tablón. Ahora vamos a cerrar la chaqueta. Cogemos la espalda y los dos delanteros y los encaramos con los derechos hacia adentro. Comenzamos a coser por la parte de abajo del costado a 1 centímetro de costura. Luego cosemos el hombro. El otro hombro.
Y por último, el otro costado desde la sisa hasta el bajo. Una vez cerrada la chaqueta, vamos a rematar los cantos. Nos situamos las vistas con los derechos hacia adentro, una en el lado izquierdo y otra en el lado derecho. Y comenzamos cosiéndolas primero por la parte del bajo a la altura que nos indica el piquete. Seguimos por el canto a 1 centímetro de costura hasta la parte de arriba del escote. Y para hacer la otra vista, comenzamos por la parte de arriba del escote, cosemos a 1 centímetro hasta que llegamos al piquete que nos indica la altura del bajo. Y ahora ahí giramos para rematar. Y cosemos en recto en paralelo al bajo. Ahora doblamos las mangas a la mitad con los derechos hacia adentro y las cerramos a 1 centímetro de costura. Tenéis que cerrarlas encaradas porque las mangas tienen sentido. Una es del lado izquierdo y la otra es del lado derecho. Una vez cerradas, ahora vamos a remallar toda la chaqueta, las costuras de los costados, hombros, el bajo alrededor, el canto de la vista y luego después planchamos también toda la chaqueta. Le hacemos el pliegue de la espalda y de la manga marcamos el bajo y la costura. Le damos las vueltas a la vista, pero primero cortamos el tejido sobrante y una vez recortado las esquinas le damos la vuelta y le sacamos con la tijera la esquina bien de la parte del bajo. Le pasamos un punto al canto, al ancho de la patilla, sacando bien los bordes con los dedos. Y en la parte de arriba seguimos para rematar o sujetar la vista a la parte del escote. Con el otro lado de la vista vamos a hacer lo mismo, pero empezamos por el escote, la sujetamos a un punto y en el otro lado del canto de la vista le vamos a dar también un punto al ancho de la patilla. Como adorno yo le he dado otro punto paralelo a 2,5, al primero que hemos hecho. Teniendo cuidado, yendo despacito, se lo podéis hacer fácilmente. Se lo hacemos a los dos lados. Ahora le vamos a pasar un punto a la corona de la manga para hacerle volumen. Este tipo de mangas no llevan frunces, pero nos ayuda un poco a darle volumen. Se lo hacemos a las dos mangas. Ahora las vamos a colocar, situamos o colocamos la chaqueta por el lado derecho y ponemos una manga a un lado y otra al otro, haciendo coincidir los derechos de la chaqueta con la manga. Nos la vamos a colocar con unos alfileres para que nos resulte más fácil y hacemos coincidir costado con la sangría de la manga, el piquete de la corona con el hombro de la manga, de la chaqueta, y dos piquetes indican sisa delantero, colocamos otro piquete y el piquete de la espalda con el piquete de la manga. Fijaros cómo tiene que dar. Y con la otra manga hacemos lo mismo. Comenzamos colocándola por la costura del costado. Seguimos con el piquete de la corona que le situamos en el hombro. Y los dos piquetes de la manga con los dos piquetes de la sisa del delantero. Y ya por último con el piquete de la espalda. Y ahora las vamos a coser alrededor. Comenzamos a coser por la parte de la manga a la altura del costado y vamos cosiéndola a 1 centímetro, adaptándola con los dedos y dándole volumen, pero sin que tenga frunces ni pliegues.
y la vais cosiendo alrededor, haciendo coincidir los aplomos o piquetes que lleva para que la manga quede bien. Y con la manga del otro lado la tenemos que coser igual. Para hacer el cuello, lo primero que vamos a hacer es afinarle. Por la parte del revés del cuello que está cortado al hilo, situamos el afinado encima y nos lo marcamos alrededor con un lapicero . Marcamos también los aplomos . Ahora colocamos un cuello encima del otro con el derecho hacia adentro y comenzamos a coser alrededor del cuello, justo por encima, por la línea que nos hemos marcado al afinar el cuello. La aplastamos bien con la mano y le vamos cosiendo con cuidado para hacerle bien la forma redonda. Terminamos de coser justo hasta donde está el primer piquete, que nos indica que a partir de ahí va cosido al escote. Llegamos al final y rematamos bien con la máquina. Ahora le damos un piquete a la parte del cuello que va al bies . Y le vamos a recortar todo alrededor, dejando medio centímetro solo de costura. Para cuando le demos la vuelta no nos haga grueso. Descosemos un poquito al inicio y vamos a doblar el centímetro hacia arriba de la parte del cuello que va al hilo, que anteriormente no se lo he hecho. Ahora le damos la vuelta, una vez que le hemos recortado todo el tejido sobrante, sacamos bien los bordes y le vamos a planchar muy bien con la plancha. Y fijaros que le hemos doblado hacia el interior, hacia el revés, el centímetro del cuello de la parte de arriba, el que no va al bies. Una vez planchado, le vamos a marcar también con el lapicero al borde, para cuando le cosamos al escote, le cosamos justamente por encima. Colocamos el cuello por la parte del derecho de la chaqueta y le vamos a ir sujetando con unos alfileres por el centímetro que hemos dejado para coser. Ponemos el primero en el inicio, seguidamente hacemos coincidir el piquete del cuello con el hombro, el que lleva en el centro con el centro de la espalda, colocamos otro alfiler, situamos también en el extremo para ver el recorrido, si está bien y exacto, situamos otro piquete, otro alfiler,
Y por último colocamos el del hombro con el piquete del cuello. Y ahora le vamos a coser alrededor. Comenzamos situando la máquina bien al extremo del cuello. Si hace falta, levantáis o abrís el cuello y le vamos a ir cosiendo por la marca que nos hemos hecho. Fijaros que os coinciden los aplomos o piquetes con el hombro y con el centro de la espalda, y le cosemos hasta el final. Cuando lleguéis al extremo o al final del cuello, tenéis que aproximaros todo lo que podáis al filo para que quede bien rematado. Ahora volvemos la chaqueta hacia el lado del revés y antes de cerrarle le vamos a dar unos pequeños cortes a la costura para que sea más fácil volverle. Ahora ya le cerramos hacia el lado del revés. Si tenéis algún trozo sobrante se lo cortáis, subís la costura hacia arriba y envolvéis el cuello por encima de la costura. Y ahora le vamos a cerrar por la parte del revés con un punto al filo. Fijaros que queda bien rematada el borde o la esquina. Y vamos a ir cosiendo al canto justo por encima del pespunte o del primer pespunte que hemos hecho para sujetar el cuello a la chaqueta. Redobláis la costura hacia arriba con los dedos y cosemos hasta el final. Tened cuidado que siempre hace un poquito grueso, de que no se os rompa la aguja, y rematamos. Ya tenemos el cuello colocado. Ahora comprobamos las vistas que sean exactamente igual de largas. Le vamos a dar también un punto de adorno. Comenzamos a coser en recto y giramos justo cuando le hemos hecho el ancho del pespunte que le queremos hacer, y le vamos a ir haciendo un punto de adorno al borde al ancho de la patilla, todo alrededor del cuello. Por último, para rematar la chaqueta, remallamos las sisas y le hacemos los bajos con una puntada invisible. También le hacemos los ojales, como nos indica el patrón, en el lado derecho de la chaqueta, y en el lado izquierdo le cosemos los botones. Para coser el botón del cuello, montamos el lado derecho y nos lo marcamos con la aguja.
y donde nos caiga le cosemos el botón. Ya tenemos nuestra chaqueta terminada. Si te gustan estos vídeos para aprender a coser tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.